Hola mis gamers, estamos acá en directo. Vamos a subir otro video. Vamos a estar reaccionando al caso de Junko Furuta, que por cierto les cuento algo, se viene un video de ella. Va a ser tipo críticas, o sea voy a contar la historia de ella, qué pasó con ella. Pero vamos a verlo y lo voy a subir para mi canal. Y después yo hago un video de esto. Pero va a tener mucha preparación, se demore un tiempo, un mes, yo creo que mínimo un mes, porque quiero editarlo bien y tal. O no sé si lo editaré, pero me tengo que preparar para este video. Pero veamos. Mira, dice Junko Furuta, la adolescente que vivió en el infierno. Yo he visto el video, yo sé que se trata más o menos, pero lo vi hace mucho rato, así que veámoslo otra vez. Salió re rápido. De un chat intentando salvarla. Bueno, yo desearía haberme quedado ahí porque vi imágenes que me hicieron mierda fuera de joda a pesar de que no la conocía a ella. Pero supongo que a cualquiera que escuche esta historia le va a por lo menos angustiar. Así que antes de comenzar quiero informarles que ni el título ni la miniatura son clickbait, por lo cual este video puede generarles algunas emociones que obviamente no serán agradables, así que... Y sí, yo me acuerdo que cuando vi ese video sentía un tipo de odio. Si son personas sensibles tengan cuidado, porque aunque no voy a mostrar imágenes de lo sucedido, lo que voy a relatar es algo inhumano, algo que llevaron a cabo. Este caso, para que no saben, fue una tortura brutal a una chica. Y ya fue internacional, no fue solo, fue internacional. Acabo de ver antes de reaccionar a esto que había como un tipo de cortometraje de ella, o sea, para que vean que ella tranquilamente pudo tener una película. Fue internacional esto, o sea, fue en todo el mundo. Todo, cuando digo todo, es todo, porque fue una de las peores torturas que se han visto en la historia. Totalmente desalmados y que escucharlo. Y el título es verdad, no es clickbait. La adolescente que vivió en el infierno. Es que es verdad, es un infierno propio. Dejar una sensación muy fea, pero si llegaron acá te deja una sensación, ¡buah! Si eres sensible, no amigo. Comencemos. Furuta nació en 1971 en Misato, prefectura de Saitama. Prácticamente no hay nada que contar sobre su niñez, ya que tuvo una infancia bastante buena, al igual que su adolescencia, por lo menos antes de que fuera interrumpida y por monstruos. Era un adolescente de 17 años de edad que llevaba una vida muy normal. Estudiaba en la secundaria prefectura Saitama en Misato y tenía un trabajo a medio tiempo o part-time en una fábrica de plásticos. Esto era en gran parte para ahorrar y hacer un viaje luego de su graduación, aunque también era para comprarse algunas cosas, ya que no quería depender completamente de sus padres, al igual que muchos de nosotros. Según sus compañeras y amigas, era una buena estudiante, una chica bastante educada y simpática, aunque un poco introvertida. De hecho, la mayoría de gente que la conocía, por no decir toda, hablaba muy bien de su persona. Pero como siempre tiene que haber algo que arruine todo, y creo que nadie imaginaba que sería su propio compañero de clase en ese colegio al que tanto le gustaba asistir. Este compañero del que estoy hablando es Shinji Minato, y no era un compañero cualquiera. Lamentablemente no lo digo porque era un tanto más inteligente que el resto ni nada de ese estilo, sino que este pertenecía a la mafia más temida en todo Japón entre los años 70 y 80. Exactamente, estoy hablando de la Yakuza, aunque actualmente no es tan así, ya que después de tanto tiempo el gobierno japonés dejó de apartar la mirada y comenzó a tomar acciones contra este tipo de organizaciones criminales. Pero como dije, en los años 80 tenían el respeto de muchos y el miedo de muchísimos más. Y esto que voy a decir no quiero que se malentienda, obviamente no dejan de ser criminales, pero lo que la historia y las propias personas cuentan es que era de las mafias más honorables y respetuosas con la gente que no formaba parte del AMPA, es decir, las personas que no pertenecían a ninguna banda u organización criminal. Pero como era de esperarse, en la Yakuza había integrantes que no respetaban estas reglas de la calle, por así decirlo. Sí, lo que hablan en el trap, pero en la vida real. Normalmente quienes no seguían estas reglas, que en sí no eran reglas, sino era un concepto más ético, se podría decir, vieron que muchos delincuentes aborrecen a quienes roban en el barrio donde nacieron. Eso de no robes en tu barrio, rata. Bueno, sería algo parecido. Quienes rompían estas reglas por lo general eran los chimpiras, el rango más bajo de la Yakuza, y mayormente eran jóvenes que buscaban demostrar de que estaban hechos, por así decirlo. Estas cuatro bestias, en el mal sentido, eran chimpiras de una familia Yakuza, así que se imaginarán por dónde viene la mano. Solían extorsionar, robar y hasta abusar. Junko Furuta no fue la primera víctima, aunque fue la primera a la que mataron, pero no fue la primera víctima de este grupito de trastornados encabezados por uno de los amigos de Shinji Minato. Ahora, ¿por qué estos cuatro fueron los victimarios de Furuta o qué los llevó a realizar tales atrocidades contra su integridad mental y física, de las cuales hablaré en unos minutos? Junko Furuta y Shinji Minato eran compañeros de clase y Shinji sentía atracción por ella, pero
Eso te recentra. Ojo que dijeron una cosa importante, de que el tipo esté enfermo mental. Él sentía una... le gustaba a la compañera. Por otro lado, no hay nada quería saber nada con este chico, sí, a pesar de que todos en el instituto sabían a qué familia pertenecía Shinji y que todos en él o lo respetaban o le tenían miedo. Pero Junko no, lo rechazó varias veces, lo cual generó en este chimpira cierto odio porque al parecer no podía ser como cualquier persona normal y seguir con su vida. No, él quería vengarse. Así fue que le contó al líder de su grupo llamado Shiroshi Miyano, quien le dijo que se tranquilizara, que en algún momento harían algo al respecto. Ese en algún momento sería unos meses posteriores a esa charla, específicamente en octubre de 1988. El día 25 de noviembre de 1988, Miyano y Minato se encontraban deambulando en busca de víctimas a las cuales robar y violar como acostumbraban a hacer. Es en ese entonces, a las 8:30 de la tarde, cuando vieron a Furuta salir de su trabajo y decidieron llevar a cabo ese plan que habían pensado y coordinado más de una vez. Miyano le ordenó a Minato que pateara a Furuta mientras conducía su bicicleta y así fue. Minato pateó su bicicleta y huyó del lugar inmediatamente. Unos segundos después aparece Miyano y, fingiendo haber presenciado esa escena por accidente, le dice que no se preocupe y se ofreció a llevarla a su casa a salvo, supuestamente, a lo cual ella accede de manera muy inocente. En el transcurso donde ambos iban caminando, Miyano le comenta que forma parte de la Yakuza y que a partir de ese momento guarde silencio y lo siga o iba a tener consecuencias muy graves. Lleva obligada a Junko hacia un almacén que en ese momento estaba siendo controlado por la Yakuza, donde abusa varias veces de ella para luego llevarla a un hotel. Y luego de horas de abuso les avisa por teléfono a Minato y a otros dos amigos, Yasushi Watanabe y Sho Ogura, ambos de 17 años de edad. Pero esto era solo el comienzo del infierno que le tocó vivir a Furuta, ya que estos cuatro enfermos mantendrían en cautiverio, totalmente aislada, amarrada y en pésimas condiciones a Junko para que decenas y decenas de hombres abusaran sexualmente de ella. Del hotel donde estaban la llevan a una casa propiedad de los padres de Minato, obviamente forzada y amenazada de muerte. Pero no solo amenazaban con matarla a ella, sino a toda su familia, ya que estos cuatro yakuza habían conseguido la dirección de sus padres para evitar que Junko intentara escapar o lo que fuera. Le dijeron que cualquier cosa que intente, un grito en la calle, algún intento de buscar ayuda o cualquier cosa similar, la matarían junto con toda su familia. En ese momento en el cual la llevan a esa casa, comienza el peor infierno que alguien pudo vivir, o por lo menos el peor que se conoce de manera pública, porque somos conscientes de que deben haber más casos como este de los cuales ni nos enteramos. Luego de un día y medio, los padres de Junko, muy preocupados. O sea, el resumen de esto es que una piba normal. Hay otro pibe que pertenece a un grupo de mafia con sus amigos. La piba le rechaza varias veces. El pibe se quiere vengar. Se venga. La secuestra. Abusa sexualmente muchas veces de ella. La secuestran, van a hacer su vida una tortura. Escuchen su caso. Hace más de un día su hija no volvía a casa y eso les alarmó bastante porque... Claro, obviamente como padre, si una hija no volvió después de un día... Ya dije, era una buena chica, una buena persona y bastante responsable, de hecho. No sería capaz de irse así porque sí y sin siquiera avisar. Deciden llamar a la policía para dar el aviso de que su hija estaba desaparecida e inmediatamente la policía abre una investigación. Investigación de la cual estos cuatro monstruos se enteraron y, para desviar un poco la misma, obligan a Junko a llamar a sus padres y confesarles, entre comillas, porque claramente era mentira, que estaba en lo de un amigo, que había ido a su casa, que estaba bien y que paren la investigación, que quería vivir por su cuenta, experimentar aventuras y ser libre. Los padres, sin entender bien el porqué, se terminan creyendo esto y la policía cesa la búsqueda. Pero sumado a eso, cuando los padres y el hermano de Minato llegaron a la casa, este grupo obligó a Junko a hacerse pasar por la novia de uno de ellos. Pero aunque ahí todavía no estaba tan maltratada y su aspecto físico era dentro de todo normal, las reacciones que tenía, el comportamiento, la inquietud y demás factores alertaron a la familia de Minato de que algo estaba pasando. Así que en el momento en que comenzaron a preguntar demasiado, el líder los amenazó con matarlos si es que decían algo. Y ahora sí, lamentablemente estos cuatro criminales tenían el camino abierto para hacer casi cualquier cosa que se les venga a la mente. Ahí amenazaron. Al ser parte de una mafia se les ocurrieron ideas muy inhumanas y que sinceramente me cuesta asimilar cómo alguien puede llevarlas a cabo. En serio, las cosas que le hicieron a Junko son demasiado fuertes y me es difícil imaginar qué pasa por la cabeza de alguien que es capaz de hacerlas. Pero peor aún es imaginar el sufrimiento de la víctima, en este caso Junko, que literalmente no podía hacer nada más que esperar, o mejor dicho, anhelar con todas sus fuerzas la llegada de su muerte para que esa tortura por fin finalizara. Los cuatro Chimpira cometieron cualquier
cualquier tipo de abusos con el cuerpo aún vivo de Junko. Cualquier abuso e incluso tortura que puedan llegar a imaginarse sucedió en esa casa. La tenían atada, desnuda, muy mal alimentada. La alimentaban con un poquito de leche y cucarachas y la obligaban a beber su propia orina. En reiteradas oportunidades hasta la metieron en el freezer como un supuesto castigo. Le introducían petardos o cohetes en diferentes orificios para luego encenderlos y que al explotar le causaron daño. Y estando en noviembre, mes donde hace mucho frío en Japón, la dejaban durmiendo en un galpón y la iban a buscar recién cuando pensaban que estaba muerta. La obligaban a bailar y a tocarse frente a ellos mientras la golpeaban. Le amputaron una parte del cuerpo que no voy a decir con unos alicates. Le clavaron agujas en diferentes zonas de su cuerpo. La ataban de pies y manos para tirarle pesas en el estómago y la quemaban con cigarrillos y encendedores de costura. Yo estoy en la cara de... Pero me imagino lo doloroso, lo de lo petar, no solo lo del galpón, hermano. Oh, hermano. Pobrecita la chica. O sea, de verdad. Yo creo que la chica ya quería morirse. Ya no le importaba nada, ya dije, ya. Yo creo que ella ya decía como, ya no quiero que mi cuerpo aguante más, ya mate. Cocina. Casi todo esto quedó grabado por los 4 hijos de puta estos para después mostrárselo a otros miembros de la Yakuza e incluso a sus propios amigos, ya que se jactaban de eso como si fuera un logro. Querían enseñarles el juguete que tenían en casa contra su propia voluntad. Según las investigaciones e informes, se sabe que en total ingresaron más de 100 hombres a abusar de Junko. Más de 100 degenerados y desgraciados que ingresaron en el transcurso de esos 44 días que el grupo tuvo encerrada a Junko. Y hubo un día donde entraron y abusaron de ella 12 a la vez, algunos yakuza, algunos criminales, y de esos 100 y pico ninguno dijo ni hizo nada para ayudarla, a excepción de Koichi Inara, quien fue de alguna manera intimidado para violar a Junko, que luego de hacerlo, no sé bien si fue por el cargo de conciencia o porque realmente quería ayudarla, le contó a su hermano sobre lo sucedido. Su hermano le avisa a sus padres y estos contactan con las autoridades. Luego fueron enviados 2 policías a la casa de Minato y los 4 yakuzas que se encontraban en el lugar les dijeron que no había ninguna niña ahí. Invitaron a los policías a revisar el lugar, pero estos los rechazaron porque creyeron que la invitación era prueba suficiente de que no sucedía nada malo. Estos 2 inoperantes fueron despedidos claramente por no seguir el procedimiento, y probablemente si lo hubieran hecho, si hubieran seguido bien el procedimiento como se debe hacer, la tortura que vivió Furuta habría durado 16 días y podría haberse recuperado de las heridas. Los primeros días de diciembre, ya desesperada, cuando el cuerpo no le daba más, Junko Furuta intentó llamar a la policía, pero lamentablemente Miyano la descubrió antes de que pudiera decir algo. La policía, para corroborar, se contactó por teléfono al mismo número, pero Miyano les dijo que había sido un error. Como castigo por haber llamado a la policía, los 4 Shinpira le rociaron las piernas y le prendieron fuego. También le introdujeron a la fuerza una botella de tamaño grande, causándole una hemorragia, por lo cual tuvo convulsiones. Por desgracia, Junko sobrevivió a todo esto y continuaron violándola y torturándola. O sea, yo no me acuerdo de este caso, pero amigo, yo no me acuerdo de este caso, pero amigo. A pesar de que ella le pidió varias veces que la mataran. Comprenderán que luego de tantos maltratos el cuerpo de Junko sufrió varias degeneraciones. Sus manos y piernas estaban tan dañadas que le costó más de 1 hora subir las escaleras. Perdió completamente el control de su vejiga y de sus esfínteres, por lo cual sin querer ensució la alfombra y fue golpeada como castigo. Tampoco le era posible comer ni beber agua, ya que vomitaba cualquier cosa que ingería, por lo cual también la castigaron golpeándola. Yo no sé si llegan a dimensionar la brutalidad de todo esto. Es algo que no me entra en la cabeza, a pesar de saber que hay gente muy asquerosa y podrida. Pero si no fuera porque hubieron testigos, porque hubo evidencia, la mayoría pensaría que esto es inventado. Y ojalá fuera así, pero lamentablemente no lo es. Esos 4 adolescentes y más de 100 personas presenciaron y fueron partes de ese acto aberrante e inhumano. Y en ningún momento alguno fue capaz de pararse a pensar qué estaban haciendo con el cuerpo y la mente de una chica de 17 años. Díganme ustedes, ¿quién puede llegar a disfrutar una situación así? Junko literalmente les pedía por favor que la mataran para acabar con eso. El 4 de enero de 1989, o sea, al año siguiente, estos enfermos sin cerebro, para reírse de ella, burlándose por el estado mental en el que se encontraba Junko, riéndose de que jamás volvería a ser esa persona con metas que algún día fue, la retaron, es decir, la obligaron a jugar Mahjong, un juego bastante popular allá en Japón, pensando que ni siquiera podría pensar claramente.
Para su sorpresa, Junko, apenas con vida en ese entonces, se enfrentó al líder Hiroshi Miyano y le ganó, cosa que a Miyano no le gustó para nada. Se frustraron de tal manera que la golpearon con una barra de hierro, la patearon, le quemaron los párpados, la pararon y le golpearon los pies con un palo hasta que colapsó y tuvo un ataque de convulsiones. Pero no satisfechos con esto, continuaron torturándola durante 2 horas más. Como estaba repleta de sangre y de sus heridas infectadas salía pus, los 4 desalmados estos se pusieron bolsas de plástico en la mano y continuaron golpeándola. Le hicieron de todo, literalmente de todo, hasta que dejó de moverse. Y en ese punto los 4 ineficientes mentales, que fíjense si no son tan estúpidos y no tenían cerebro literalmente, se sorprendieron porque estaba muerta. No sé qué esperaban. Es imposible que un cuerpo, que cualquier persona aguante tal maltrato durante tanto tiempo. De hecho, ya es sorprendente, o diría hasta increíble, que haya aguantado más de un mes en esa situación tan extrema. Luego de que Junko muriera, meten el cuerpo en un bidón y lo llenan con cemento para luego desecharlo por ahí, pensando que nadie lo encontraría y que podrían seguir con su vida como si nada, pero por suerte no fue así. Bueno, como ya mencioné, este grupo ya tenía antecedentes por hacer cosas similares con otras mujeres, tal vez no al punto de matarlas, pero sí las violaban. Fueron parte de un ataque grupal a una chica de 19 años de edad y 2 de ellos, Ogura y Miyano, fueron detenidos y los interrogaron individualmente sin permitirles comunicarse entre sí, obviamente. Como la policía hablaba de que habían prendas de ropa femenina, Miyano pensó que Ogura estaba confesando lo que hicieron con Junko, por lo cual le contó a la policía lo del bidón con cemento y demás. Esta falta de comunicación le permitió a la policía llegar al lugar y encontrarse con el cuerpo de Junko en un estado irreconocible, pero gracias a las huellas dactilares confirmaron que efectivamente se trataba de ella. Finalmente, el 1 de abril de 1989 comenzó la captura de este grupo, pero como 3 de ellos eran menores de edad en ese entonces, la policía escondió sus identidades, sus rostros y demás. Aún así, un periódico local llamado Shunkan Bunshun decidió revelar las identidades de los 4 al ver la extrema crueldad y gravedad del caso. Así que sí, sucedía por primera vez que un menor en juicio era expuesto al público. Ahora, todos estaremos pensando que bueno, habrán recibido una condena enorme y seguro hasta ahora están en cárcel, si ya se había probado que fueron ellos y hasta habían confesado algunos. Por desgracia, no, sino que sucedió todo lo contrario. Al ser 3 de ellos menores de edad, recibieron condenas exageradamente reducidas hasta el punto de que el líder Hiroshi Miyano recibió apenas 17 años de condena, aunque posteriormente el juez agregaría 3 más. Pero lo más impactante es que, como los otros 3 eran menores, fueron sentenciados a apenas entre 5 y 7 años de prisión. Es muy poco para este tipo de personas. Estos chicos ni siquiera deberían tener derecho a la vida, por muy mal que suene decirlo. Yo creo que la redención es algo injusto, ¿sabes? Posible, y es posible en infinitos casos, pero lo que hicieron estos monstruos es algo totalmente inhumano. ¿Cómo puedes esperar que se arrepientan siquiera? De hecho, varios de ellos luego de salir de prisión volvieron a delinquir como era de esperarse, y uno de ellos intentó matar a una persona cortándole el cuello, y todavía hay más. Ninguna de las demás personas involucradas en el crimen de Junko Furuta recibió algún tipo de consecuencia. Ni el hermano de Minato, ni los padres, ni nadie de todos los que abusaron de ella. Recuerden que más de 100 personas participaron activamente en esto. Obviamente no se puede descubrir a todos, no te pido que seas Sherlock Holmes, pero que de más de 100 agarren solo a 4 y encima le metan unos añitos, me parece una falta de respeto total hacia la familia Furuta y hacia cualquier víctima de estos asquerosos. Sin dudas es el caso más bestial y brutal que conocí hasta ahora, sí. Pero no solo por lo que hicieron, sino también por el castigo, entre comillas, recibieron los perpetradores. Pero sin más que decir, gracias por ver y espero... Claro que no sé si a ustedes les dio algo de impotencia. A mí me dio algo de impotencia por los años que lo dieron a esos cabrones, ¿sí? A esas cosas, porque ellos no son personas, son... es una cosa sin sentimientos, ¿sabes? Que solo querían llamar la atención, ¿sabes? Pues bueno, la verdad te da un poco de impotencia, me dio algo... Nada, amigo, me acabo de ver en la cámara y se ve bien feo. ¿Por qué me veo en la cámara y le digo, se ve bien feo? Chavales.